Hola, tú, sí, tú. Quédate y estudia Derecho con Leslie para aprovechar el tiempo y estudiar de forma sencilla. Ahora, silencio, que empieza la clase. Hola, buenas. La clase de hoy va a estar dirigida a teoría del derecho. Trataremos la formación del ordenamiento jurídico, más concretamente las fuentes del derecho. En primer lugar veremos las fuentes del derecho, en segundo lugar el sistema procedimental y en tercer lugar los distintos sistemas de las fuentes del derecho. Ahora sí, comencemos. Primero, fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son la expresión que forma parte de nuestro derecho histórico. Las fuentes pueden tener varios significados. A. Fuentes del derecho como procedencia del derecho, es decir, una fuente de la que emana el derecho. B. Las fuentes del derecho como autoridad o grupo social del que surge el derecho. C. Fuentes del derecho como validez de la norma jurídica, es decir, sirven aquí como criterio de exigibilidad de las normas jurídicas. Y D. Como fundamento o justificación del derecho, como si fuesen una causa para obligar. Segundo, el sistema procedimental. El sistema procedimental, según Kelsen, es el procedimiento a través del cual reconocemos que estamos en presencia de una norma jurídica. Los reducimos a dos características o requisitos: A, fuentes internas o materiales, y B, fuentes externas o formales. A. Fuentes internas o materiales. Grupo social o poder concreto del que surge esta norma jurídica. Dentro de los poderes incluimos ejecutivo, legislativo y judicial. Un hecho constitutivo es un hecho del que procede la norma jurídica. Pasemos al punto B del sistema procedimental. Fuentes externas o formales. Es un procedimiento a través del cual constatamos la existencia de esa norma jurídica. Bien, pasemos a hablar del sentido de las fuentes del derecho históricamente. En un sentido histórico, las fuentes constituían lo que se denomina el elemento mediador para interpretar la realidad, es decir, viendo la realidad de las cosas y los conflictos que surgían. Dentro del derecho romano, los elementos mediadores nos mostraban la realidad social acorde con la naturaleza de las cosas, denominado rerum natura. En el proceso histórico por el cual se producen las codificaciones, nos encontramos con un problema a determinar. En primer lugar, ¿a qué responden las fuentes y el sistema de prelación de fuentes? Es decir, ¿qué fuentes se sitúan antes que otras? Se considera que las llamadas fuentes del derecho tienen que obedecer un sistema, pero aparece una disyuntiva entre dos procedimientos o ideas o sistemas de fuentes. Primero, el Código francés, que va a ser recogido en casi todos los países, el Código napoleónico, que se redactó en Francia en el año 1804. Este código se exporta a los demás países y da preferencia a la ley por encima de cualquier otra fuente del derecho, basándose en el derecho romano escrito. Aparece la escuela de la exégesis, que lo único que hace es explicar el código francés tal y como se ha implantado. Segundo, en Alemania se desarrolla durante el siglo XIX una idea de imitar el código francés, es decir, que la unidad jurídica en los territorios alemanes prepare la unidad política. La codificación en Alemania debe ser una exportación del código francés.
aunque esto cambia con Savini. Savini es el autor más representativo de la escuela histórica del derecho. Él propone una idea fundamental llamada el espíritu del pueblo. La idea es que el pueblo alemán tiene una tradición, una historia, cultura y lengua propia. Por lo tanto, el derecho alemán debe ser el resultado de ese espíritu del pueblo. Corresponde a Savini el concepto moderno de fuentes de derecho. A partir de él se populariza este término. Con fuentes se refiere concretamente a las normas jurídicas en las que aparece reflejado el derecho. Es decir, son fuentes concretas y determinadas. Para esta escuela histórica del derecho, las fuentes son la ley, el derecho consuetudinario, el derecho científico, la jurisprudencia y la doctrina. Primero, la ley. La ley es la encargada de expresar la conciencia jurídica de la comunidad. Es decir, la conciencia jurídica se transforma en ley y es el poder legislativo el que tiene que recogerla. Además, el legislador no tiene que ser ajeno a lo que el pueblo siente o entiende como derecho. Segundo, derecho consuetudinario, es decir, la costumbre. Refleja mejor que la ley esa forma de vivir el derecho por parte de una comunidad. Cada pueblo tiene una forma de vivir el derecho. Además, esos usos perviven a lo largo del tiempo porque el pueblo los sigue considerando derecho. Tercero, derecho científico. El derecho científico asume dos fuentes de derecho a su vez, que son la jurisprudencia y la doctrina. La jurisprudencia contiene sentencias de los tribunales de acuerdo a la realidad social concreta, por lo cual expresa también esa conciencia jurídica. La doctrina. En numerosas sentencias aparecen recogidas opiniones de autores, es decir, la doctrina implica esa forma de explicar y de interpretar las fuentes del derecho por parte de los distintos autores. En España hay una influencia de la escuela histórica del derecho por parte de algunos autores como Joaquín Costa. Joaquín Costa es uno de los autores que recibe la influencia de la escuela histórica del derecho. Este plantea la idea de regeneración de la comunidad porque España estaba en un proceso de decadencia durante el siglo XIX. Considera que la fuente de derecho que mejor expresa la idea de la comunidad es el derecho consuetudinario o lo que es lo mismo, la costumbre. Hablemos del Código Civil español. Hay 4 intentos de establecer un código civil a lo largo de todo el siglo XIX y solamente el cuarto es el que cuaja como código. Además, es el último de los códigos que aparece. Sin embargo, es el más importante porque regula las relaciones interindividuales, es decir, en las que no interviene el Estado. Aparece por Ley de Bases del 11 de mayo de 1888. Se encarga a una comisión formada por autores como Alonso Martínez, uno de los grandes codificadores del Código Civil, al igual que García Goyena. En el código se recogen fuentes del ordenamiento jurídico español y menciona la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Aunque solo habla de ley, no de clases de leyes. Esto implica que para ver las fuentes del derecho tenemos que atender a 2 características. Al Código Civil, que solo habla de la ley, no de sus clases, y a la Constitución de 1978 que establece algunas características que tocan las fuentes del derecho. Entre ellas, primero, introduce el término de ley orgánica y ley ordinaria. Segundo, también aparecen otras normas jurídicas en la Constitución que tienen valor de ley, es decir, rango jerárquico de ley y que son decreto ley y decreto legislativo. Tercero, además aparece el reglamento de la potestad reglamentaria, que no son normas con fuerza de ley, sino otro tipo de normas. Cuarto, en lo relativo a la costumbre, si atendemos al Código Civil, es la segunda fuente del derecho y la rige en defecto de ley, mientras que la Constitución señala que costumbres contrarias a ella quedan automáticamente derogadas.
Quinto, si atendemos al Código Civil, los principios generales del derecho son la tercera fuente de derecho, es decir, rige en defecto de ley y costumbre. En la Constitución, los principios que se deducen del texto constitucional están por encima de cualquier otro principio. Por lo que en caso de enfrentamiento entre un principio que pueda aparecer en cualquier norma, prevalece el que esté contenido en la Constitución. Para saber las fuentes del derecho deberíamos combinar Código Civil y Constitución. Sexto y último punto sería los tratados internacionales. Si atendemos al Código Civil, solo dice que forman parte de nuestro derecho interno una vez se publican en el BOE, es decir, un tratado internacional que puede ser bilateral, entre España y Francia, por ejemplo, hablemos de una extradición de presos españoles en Francia, también pueden ser plurilateral con varios países o unilateral con solo un país. Cuando aparece publicado en el BOE se consolida dentro de nuestro derecho. Hay que tener en cuenta que el Código Civil da primacía a las decisiones del Tribunal Supremo y solo habla de jurisprudencia ordinaria. La Constitución ha creado el Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de dicho tribunal, es decir, la jurisdicción extraordinaria que solo interpreta y asegura la Constitución. El Tribunal Constitucional tiene limitadas las cuestiones en las que puede intervenir. Hay decisiones que son ajenas a lo recogido en la Constitución y solo pueden tratarse en el Tribunal Supremo. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por quedarte. Espero que vuelvas a estudiar conmigo para aprender de forma sencilla mientras entrenas, vas camino a clase o trabajas. Adiós. Hasta la próxima.